Rusia ha demostrado ser el mejor hombre, sobre todo porque durante su participación en la ONU, el representante ruso en este organismo fue muy tajante al comparar prácticamente la guerra entre Ucrania y Rusia y la guerra entre Israel y Palestina. O bueno, Israel y entre el grupo Hamas, porque se supone que no es contra Palestina como tal. Pero lo que llama mucho la atención son las palabras que dijo el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Este personaje en una sesión especial de emergencia, para no variar, de la Asamblea General de la ONU, porque últimamente se han estado reuniendo mucho con respecto a este tema, precisamente de Israel y Palestina. Y también para hablar acerca de eliminar, o bueno, mostrarse la mayoría en contra de este famoso bloqueo económico que existe en Cuba gracias a Estados Unidos, y en la votación fue magistral. La votación fue magistral porque todos los países estuvieron en contra de este bloqueo contra Cuba de Estados Unidos. Solo 2 naciones votaron a favor de este bloqueo: Estados Unidos, obviamente, e Israel. Este último porque, por obvias razones, necesita el respaldo de Moscú y no puede pelearse con quien quizás, al igual que Zelensky, podría convertirse en su gran patrocinador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Votar al igual que su jefe, Estados Unidos. Incluso Ucrania se abstuvo de votar en esta reunión, porque llama mucho la atención, sobre todo que sería como tal un mensaje a Estados Unidos de: se acabó mi apoyo hacia ti, si tú no me apoyas a mí, yo no te apoyo a ti. Pero bueno, mientras ese tipo de situaciones que ya sabemos, esta reunión, estas votaciones no van a resolver la situación en Cuba, porque Estados Unidos hace lo que quiere. Él votó en contra de esta resolución. Él dijo: no, yo quiero seguir teniendo a Cuba en mi control, entonces no hay ningún problema. Independientemente de los resultados de estas votaciones, ellos van a seguir como tal, digamos, pues teniendo este bloqueo económico durante mucho tiempo que tienen contra Cuba. Porque finalmente esta es una resolución que se hace año con año, en la que instan a Washington a poner fin a su bloqueo, y lo que sorprendió fue que fue casi unánime. Solo Israel votó como Estados Unidos y Ucrania, que se abstuvo. Pero después de esto continuó en el caso de lo de Israel y Palestina. Nuevamente hacen una reunión hablando sobre lo que ocurre. Ya sabemos que la ONU está prácticamente a favor de los palestinos, le ha dado la espalda incluso a Estados Unidos en este hecho, porque ellos llaman a la paz, ellos llaman a un alto al fuego, y vemos a un Israel que no hace caso, a un Estados Unidos que no le importa. Entonces llega este personaje, Nevencia, y da un mensaje que sorprende al mundo, porque prácticamente está comparando su guerra, la de Rusia con Ucrania, con lo que ocurre entre Israel y Palestina. Y dijo muy enfáticamente que todo lo que Estados Unidos y sus aliados pueden hacer es hablar sobre el supuesto derecho de Israel a la autodefensa. ¿Ok? Eso es lo único que dicen. Y que por eso lo aprueban, porque se supone que Israel se está defendiendo. Pero no es así, porque Israel es una potencia. Aquí es la comparación con Rusia. Israel es una potencia y aparte es el ocupante. Israel es la potencia ocupante y Palestina se podría decir que es la Ucrania, a donde está llegando en este caso Rusia. Rusia es la potencia y aparte la potencia ocupante, la que está llegando al territorio ucraniano para, en este caso, hacerse del territorio del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla por la solicitud que se hizo por parte de los gobiernos de estas regiones.
Los palestinos no querían que llegaran los de Israel a quedarse con sus territorios, por supuesto que no. El problema es que el apoyo que ha recibido Israel durante mucho tiempo es principalmente por la cantidad de recursos que están obteniendo de las tierras, sobre todo las que alguna vez fueron Palestina, y les entregan mucho gas a los países tanto de la Unión Europea como al propio Estados Unidos. Entonces, prácticamente es su cajita para obtener recursos que en este momento no tienen, porque recordemos que no quieren comprarle nada a Moscú. Pero esto es lo que dijo Nevencia. Como potencia ocupante, no tiene Israel el derecho a declarar sus ataques como autodefensa, lo que fue incluso confirmado por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el 2004. Incluso legalmente no puede lo que está haciendo Israel en este momento ser declarado como autodefensa, porque finalmente el territorio en el que se encuentran actualmente los nuevos colonos de Israel es precisamente una zona ocupada. Era Palestina. De lo que alguna vez fue Palestina solo queda la Franja de Gaza, y ya casi la mitad de la Franja de Gaza, y por el otro lado pequeños asentamientos en Cisjordania. El diplomático incluso acusó a Estados Unidos y a sus satélites de hipocresía, o sea, la Unión Europea y los miembros de la OTAN, afirmando que en otras situaciones siempre llaman a respetar el Estado de Derecho humanitario, a crear comisiones especiales e incluso imponer sanciones a quienes en realidad utilizan la fuerza solo como último recurso para detener décadas de guerra y violencia. Lo que le pasó a Moscú. Recordemos que lo primero que hicieron fue precisamente aplicar sanciones contra Rusia. El petróleo, el gas, el grano, varios productos rusos. Y lo único que hicieron fue arruinar sus propias economías, eso ya lo sabemos. Pero en este caso no vemos a un Estados Unidos, a una Unión Europea sancionando a Israel por los ataques que están haciendo. Uno de los últimos, dos de los últimos de hecho, fueron al mismo refugio de ciudadanos, de civiles palestinos, que casi 500 perdieron la vida en este ataque, que por cierto se presume, de acuerdo con los datos oficiales, que habría aproximadamente 100,000 personas viviendo en este refugio después del anuncio de Israel de que se retiraran todos de la zona norte de la Franja de Gaza. Pero Israel sabía que ahí había un refugio para ciudadanos palestinos, para civiles, para inocentes. Pero con este asunto de decir que existen los túneles subterráneos por debajo de casi toda Gaza, entonces se ven en la penosa necesidad de lanzarle un misil al refugio para ver si quizás logran dar con uno solo de los supuestos altos mandos del grupo Hamás. En este caso, el representante permanente de la ONU dijo que el día de hoy, al ver la horrible destrucción de Gaza, muchas veces mayor que todo lo que critican airadamente en otros contextos regionales, como los ataques a objetivos civiles, incluidos los hospitales, la muerte de miles de niños, parece que no importara para estos países. Parecen, dijo, haberse llevado agua a la boca, porque a pesar de eso no dicen absolutamente nada. Nevencia también fue muy enfático al recalcar que Rusia reconoce el derecho de Israel a garantizar su propia seguridad. Esto después del ataque que hizo el grupo Hamás el 7 de octubre. Pero si bien ese ataque, que por cierto aquí ya lo sabemos, lo condenamos, también se condenan las más de 9,000 personas que han perdido la vida en la Franja de Gaza desde ese mismo día. Entre ellas casi 4,000 son niños. Es por eso que dijo este funcionario que solo podría garantizarse plenamente la paz si existe una solución justa al problema original de Palestina. No al ataque de Hamás, no a los atentados ataques que hace Israel. Es si se resuelve
el asunto de Palestina. Palestina quedó completamente, casi extinguida por Israel. Y Nevencia lo dijo, no negamos que Israel tiene el derecho a luchar contra el terrorismo, ok, pero se lucha contra el terrorismo, no contra los civiles como lo está haciendo Israel. Se supone que iban a hacer una maravillosa estrategia terrestre para entrar directamente a la Franja de Gaza y hacerse del control y terminar con todos los del grupo Hamas. No pueden. Saben que posiblemente pierdan. Precisamente por estos llamados túneles que presumiblemente hay en la mayor parte de la Franja de Gaza. Y si bien Moscú les está diciendo al resto del mundo, oye, miran lo que está haciendo Israel, por lo menos entre este país, entre Israel y Rusia, no hay como tal tantos problemas, porque de hecho el enviado de Israel a Moscú, Alex Ben-Zvi, comentó hace un día aproximadamente que Israel y Rusia a veces pueden no estar de acuerdo en varios temas, pero que sus relaciones no han experimentado cambios importantes y siguen siendo completamente normales, independientemente de que Moscú sí ha estado condenando prácticamente todos los ataques que ha hecho Israel. No hay ningún problema entre estas dos naciones, de acuerdo a lo que dijo el propio enviado de Israel a Moscú. Vemos a varios presidentes que ya no están muy a favor de lo que hace Israel, incluso lo vimos con Bolivia, que ya rompió totalmente sus relaciones. Otro país también ya rompió sus relaciones, Bahrein. El parlamento anunció la retirada incluso de su embajador de ese país árabe de Israel. Entonces, la situación como tal entre Israel y Palestina va a continuar de forma, digamos, considerablemente tensa entre Israel y algunos otros países. Incluso hay un estado africano que podría estar ya considerando incluso romper sus vínculos con Israel y calificarlos como alta traición. Entonces sí, definitivamente la situación va a continuar un poco difícil, pero en resumidas cuentas, Rusia se ha relativamente señalado como el Israel en su guerra. Palestina serían los ucranianos. Y la forma en la que se manejan las dos guerras, bueno, se manejaron en el caso de la de Rusia y se manejan en el de Israel, es completamente diferente. Rusia respetó todos los acuerdos internacionales, el derecho internacional, la seguridad de los ciudadanos ucranianos. Siempre hubo corredores humanitarios, a pesar de que incluso fueron utilizados también para enviar armamento a Ucrania, siempre hubo corredores humanitarios para garantizar la seguridad de los civiles. Y es algo que Israel, con muchas presiones internacionales, logró permitir 100 camiones al día. Que no llevan nada, pero 100 camiones al día. Hay un video que circula a través de las redes sociales donde presuntamente militares de Israel estarían entrando en la Franja de Gaza a través de estos camiones de ayuda humanitaria. Entonces, hay una gran diferencia entre estas dos guerras, pero sobre todo hay que reconocer que entre las guerras hay reglas. Incluso así lo dijo en la ONU el Antonio Guterres. E Israel no está jugando con las reglas y podría salir perdiendo por precisamente no aceptar que lo que está haciendo está mal. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.